1, ¿qué nos debe devolver? 2. Vamos a probar la query a ver. Si le decimos aquí ejecutar, tarán, ahí devolvió 2. Entonces ahí tenemos, en un solo queryito, vamos a devolver las correctas. Lo mismo pude haber hecho yo con el otro método que hice 2 veces. No que es que me lo tenía guardado para una ocasión especial. Entonces, y vamos a decirle, pero eso no sirve para todo, sino para partida. Entonces le decimos, ¿dónde? Where. Aquí le decimos where. El ID de la partida sea igual, pues pongámosle aquí 1, pero realmente ese código de partida 1 cambia es por el código de la partida. Entonces, vamos a crearnos el metodito que nos dé las correctas. Entonces, acá en el dataset, aquí donde dice en partida, entonces aquí vamos a crear aquí un metodito que se llame agregar consulta. Vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, va a ser un select que nos devuelve un solo valor, y ese select ¿cuál? Es este mismo. A diferencia que aquí no le decimos en partida igual a 1, sino que donde partida sea igual al parámetro arroba id partida. Siguiente. ¿Cómo vamos a llamar este método? Lo vamos a llamar preguntados y le vamos a llamar get. ¿Cómo lo llamamos? Get correctas. Siguiente y finalizar. Para poder usar este método get correctas, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que aquí en la clase cat partida haya un llamadito a ese método. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a decirle aquí que vamos a crear un metodito que se llame, vamos a crear aquí un método público estático que nos devuelve un entero. Por el momento le voy a llamar x, y este método le vamos a decir return adapter punto, y el método se llama get correctas, y como parámetro le pedimos el ID de la partida. Track, y esto se va a devolver un método entero. Este método se llama, y esto como devuelve un objeto object, hay que castearlo a un entero. Ahí tenemos el método getCorrectas. Entonces con este método getCorrectas nos toca crear un servicio que nos devuelve un método que nos devuelva las preguntas correctas, porque eso es a nivel de base de datos. Entonces vamos a crear aquí un metodito que nos va a devolver un entero, y este metodito se va a llamar, lo podemos llamar igualito, get correctas. Y aquí en get correctas lo que le pasamos como parámetro es el código de la partida. Y ahora, para implementar este método get correctas, venimos aquí a la interfaz, le decimos control punto y vamos a implementar el nuevo método. Es mejor ir contrayendo esto, que este código se va volviendo muy largo y se va volviendo inmanejable. Este método llamado get correctas es muy sencillo. Simplemente le decimos aquí return del cat partida, vamos a decirle get correctas. ¿Qué le pasamos como parámetro? El código de la partida. Listo. Entonces ahí llegamos. Volvemos aquí a la interfaz de preguntas. Cuando él está aquí en preguntados, acá en respuestas, perdón, se me perdió. Cuando le decimos aquí que cuando estamos aquí en la lógica de responder, entonces aquí vamos a colocar verifica si pedimos personaje, verifica si pedimos personaje. Ahí está. Entonces, para poder preguntar si pedimos personaje, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar el método. Entonces llamamos aquí pero este método aún no existe, entonces no lo podemos hacer acá. Entonces vamos a colocar ese método que nos devuelva el número de preguntas. Con ese mismo número de preguntas vamos a obtener el personaje. Ahora, ¿qué necesitamos también saber antes de continuar? Necesitamos saber cuántos personajes tiene el usuario.
y también poderle la forma de matricular un personaje. De una vez vamos a hacer todos esos métodos para no tener que actualizar el servicio 2 veces. Me explico. Nosotros tenemos aquí en nuestras tablas, tenemos una tabla muy importante que se llama la tabla partida detalle. Tenemos aquí una tabla llamada preguntados partida detalle. En esta tabla es donde nosotros vamos a matricular por usuario cuántos personajes tiene. Entonces yo antes de pintar la ventana voy a tener que averiguar cuántos personajes tiene, y aparte de eso también vamos a necesitar poder insertar nuevos personajes ahí cuando se lo gane. ¿Me explico? Yo respondí una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. La cuarta pregunta es una pregunta de personajes. La primera vez estoy así, o sea que no tengo personajes. ¿Ves? Si no tengo personajes, ¿qué significa? Que puedo escoger cualquiera. Yo escojo arte. Si la respondo bien, ¿qué me toca hacer? Asignarle un personaje de arte. Si la respondo mal, ñau, perdí mi oportunidad y vuelve mi contador a cero. Vuelve mi contador a cero preguntas respondidas correctamente. Esas son las reglas de juego, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar un método que me diga cuántos personajes tengo yo por partida. ¿Sí o qué? Que me diga, yo que soy el usuario tal, en esta partida cuántos personajes tengo. Entonces vamos a crear ese método que nos devuelva eso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Antes de continuar con esos métodos, nosotros ya tenemos la tabla llamada categoría. Este dataset de categoría que me devuelve, me está devolviendo, si observáis aquí donde dice categoría, simplemente tengo el código de la categoría y la descripción. Entonces vamos a hacer un método que nos devuelva cuántos personajes he tenido yo correctos. Entonces vamos a decirle aquí en el operation contract, vamos a crear un par de métodos adicionales. Este método es muy parecido al método de categorías. Simplemente le vamos a decir, vamos a tener aquí un método llamado get personajes. Cuando yo le diga get personajes, le vamos a decir yo en qué partida soy y qué usuario soy yo, para que él me diga cuántos personajes tengo yo en esa partida. Este método va a ser así, se va a llamar get personajes. Get personajes, ¿yo qué le voy a devolver? Le voy a devolver una lista de categorías, y en esa lista de categorías, ¿qué le voy a definir? Le voy a definir si esa categoría existe, la tengo yo como personaje o no la tengo yo como personaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después de eso, vamos a crear otro método, que este método puede ser simplemente, vamos a crear aquí otro operation contract, y este operation contract lo voy a definir de tipo void y se va a llamar adicionar personaje. Y el método adicionar personaje, ¿qué le voy a decir yo? Que en tal partida a tal usuario le voy a adicionar aquí un objeto de la clase categoría, le voy a adicionar aquí la categoría. Es decir, que le voy a decir, vea, a tal personaje adiciónele tal código de categoría, pero aquí, viendo la tabla, no tengo que pasarle toda la categoría, sino que le puedo pasar simplemente un entero con el ID de la categoría. Y aquí he consumado ya los 2 nuevos métodos que nos van a permitir manejar eso. Un método que cuando yo identifique que ya tenga 3 preguntas, trun, voy a preguntar qué personajes tenés vos, para ver cuáles te habilito y cuáles no te habilito. Y vamos a tener otro método que ¿qué va a hacer? Que nos va a permitir, cuando respondan correctamente, adicionarle el personaje a esa categoría. Y ahí vamos configurando nuestro juego. Entonces, empecemos con estos métodos. Entonces, aquí en el service, simplemente lo que vamos a hacer es, ya podemos, aquí tenemos el método get correctas, que nos está dando la información bien,
Y aquí en el service de preguntados vamos a crear aquí el método getPersonajes. El método getPersonajes, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar una lista de las categorías que yo ya tengo como categoría. Entonces, si observáis, nosotros tenemos aquí la tabla partida detalle. Incluso yo acá, para que nos quede más fácil la cosa, simplemente creemos una lista de enteros que nos pase nomás el código de las categorías. No necesito que me pase todo. Yo voy a cambiarlo aquí y también lo voy a cambiar aquí. Una lista de enteros es que nos pase una lista de los códigos de categorías que hay en el sistema. Ahora sí, vamos a decirle aquí en getPersonajes tenemos que hacer la consulta. La consulta se la vamos a hacer al dataset. Entonces aquí en el dataset no tenemos una tabla para no tenemos todavía un dataset para la tabla partida detalle. Entonces agreguémosla. Aquí en la tabla partida detalle tenemos aquí la tabla partida detalle, y en la tabla partida detalle vamos a crearnos un nuevo método, y este nuevo método vamos a agregar una consulta, vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, va a ser un select que devuelve filas. Y aquí ¿qué le vamos a decir? Vea, seleccióneme todos los campos de la tabla partida detalle, pero donde el código de la partida sea igual al parámetro código de la partida, y el código del usuario sea igual al parámetro código de usuario. Siguiente. Y este método lo vamos a llamar pre, y aquí le vamos a decir get partida detalle. Siguiente. Esto no va a rellenar un data table, sino que va a devolver un data table con el mismo nombre, que se llama get partida detalle, finalizar. Con esto obtenemos el método que nos permita insertar un registro en la tabla detalle. Ahora vamos también a hacer el método que nos permite adicionar un personaje. Entonces viene siendo aquí en esta tabla, en partida detalle vamos a agregar una consulta, y la consulta que vamos a agregar, vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado, vamos a crear un procedimiento de inserción, y aquí le decimos inserinto sobre los valores. No necesitamos que nos devuelva ningún select, y aquí tenemos el código de la partida, el código de usuario y el código de la categoría. Muy bien. ¿Cómo vamos a llamar a este método? A este método lo vamos a llamar pre underline insert partida detalle. Siguiente y finalizar, y listo. Ahora, para poder acceder a ese par de consultas necesitamos una clase que tenga este adaptador. Entonces aquí en clases, en el cat, vamos a agregar una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar cat partida detalle. En esta clase de cat partida detalle tenemos que definir esta clase como pública. Vamos a definirla aquí al 150, y vamos a decirle, vamos a crear un adaptador privado estático que va a ser de la clase preadapter tabla adapter control punto. A este lo vamos a llamar adapter, y el adapter es igual a new partida tabla adapter. Ahora sí, vamos a crear los dos métodos. Vamos a decirle que vamos a crear un método público. Bueno, de una vez vamos a crear aquí una variable privada estática que es de tipo string llamada mensaje, y mensaje, vamos a empaquetar este mensaje, control RE, y simplemente vamos a definirle una propiedad de lectura. Ahora sí, vamos a decirle public static void boolean, y empecemos con el primer método, que es el de inserción de partida detalle. Metemos este método en un try catch, y aquí le decimos adapter punto, el método se llama insert partida detalle, le pasamos el código de la partida, le pasamos el código del usuario y le pasamos el código de la categoría.
Si lo puede insertar, bueno, a este método lo vamos a llamar insert partida detalle, y aquí le vamos a decir que aquí recibimos un entero, que aquí recibimos otro entero, y que este otro parámetro es un entero. Que si lo puede hacer a mensaje, hágalo igual a OK, y le decimos return true, que en caso de que haya derrumbe, vamos a decirle que retorne falso. Vamos a capturar la sección y vamos a decirle que el mensaje es igual a es.mesas, y con eso hacemos el método de inserción de la partida. Ahora vamos a crear otro método público que es estático, método público que es estático, y este método ¿cómo es la cosa? Es un método público estático, y le vamos a decir acá que nos va a devolver del dataset, nos va a devolver un pre partida detalle data table, por el momento lo llamo X,